Mis amados, Dios me les bendiga en esta preciosa hora. Gracias doy a mi Señor Jesucristo por la bendición que me concede de poder una vez más estar con todos y cada uno de ustedes compartiendo las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Le doy una bienvenida a cada hermano, a cada amigo y a mis hermanos de la senda antigua. Me gozo en poderles saludar y sé que estamos en una batalla, pero estamos confesando la victoria, la bendición de nuestro Dios para la humanidad. Por eso esa pandemia ha sido expulsada de la tierra. Ya Jesucristo el Rey la echó fuera y ya cesó contagios, cesó mortandad, cesó, gloria al Señor, tantas catástrofes que se presentan a través de esta. Y las camas, las UCIs, los hospitales se desocupan de las personas que están sufriendo este ataque. El Señor Jesucristo es nuestro sanador y hemos orado para que cada una de esas personas salga en victoria en el nombre del Señor Jesús. Seguimos confesando la bendición y la libertad sobre la humanidad, la libertad de Dios, para que Dios lo establece. Así que damos gracias a Dios, no desmayemos, hermanos. La respuesta es de Dios y la bendición, aleluya, Dios la brinda, porque Él es fiel y verdadero. Por eso, gracias al día que Dios nos ha regalado, un día más que Dios nos ha concedido, adorarlo, bendecirle, aleluya, entrar y salir con toda bendición. Y ahora nos disponemos para que compartamos la palabra de Dios y recibamos la bendición que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a estar considerando la palabra en Filipenses capítulo 2. Voy a leer del verso 9 al 11 y lo leo para la gloria de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Por lo cual, Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga a través de su santa y preciosa palabra. Vamos a orar. Pedimos la bendición del Rey de Reyes. Oremos todos. Padre, gracias te damos en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo por darnos una vez más la oportunidad de poder, Señor, a través de este medio compartir tu santa palabra. Permite que ella lleve bendición, salvación, redención. Ayuda a cada persona, amigo, hermano, bendícelo de una manera especial. Y en esta tarde salva a los perdidos, convierte a los pecadores a ti, reconcilia a los descarriados, Señor. Levanta la vida espiritual de cada hermano, cada hermana. Ayuda, sana a los enfermos, libera a los cautivos, oh Dios, y haz milagros y maravillas, de tal manera que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y toda la gloria te la brindamos a ti, Padre bueno. Toma el control de la red, toma el control del tiempo, Señor. Permite que la palabra llegue, la señal llegue con toda libertad a cada vida para que pueda ser edificado a través de tu santa y preciosa palabra. Y en el nombre de Jesús reprendo al diablo, reprendo toda oposición de las tinieblas, ato a Satán y su imperio, y en el nombre de Jesús lo arrojo a los abismos y, oh Dios, lo declaro en derrota en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amados míos, gracias al Rey de Reyes por concedernos la bendición de nosotros poder estudiar su palabra. Es un privilegio que Dios nos permite. Para mí es una bendición y me gozo en gran manera que el Señor me permita poder la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Es un regalo que Dios me hace, aleluya, y me concede esa bendición de poderlo hacer, gloria al Señor. Y asimismo, cada vez que estudiemos, cada vez que compartamos la palabra, siempre entendamos que es un regalo especial de Dios para nuestras vidas, porque la palabra viene para edificarnos, para orientarnos, para encaminarnos por la senda de la vida y llevarnos, aleluya, siempre al orden de Dios, para que en Él tengamos vida eterna. Por eso, gracias a Dios por su santa palabra. Y en esta tarde, en el pensamiento, vamos a estar meditando un poquitico, gloria al Señor, sobre tres Señor Jesucristo, tres funciones del Señor Jesucristo
que exigen tres respuestas de nosotros. Tres funciones del Señor Jesucristo que exigen respuestas de nosotros. Y es lo que vamos a estar considerando en los minutos que Dios nos permite compartir el mensaje de la palabra de Dios. Aleluya. Y damos gracias a Dios. Nosotros tenemos siempre que aprender y seguir muy de cerca las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie, dijo Jesús, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Aleluya. Es a través de Él, y por eso seguir a Él, estar atento a todo lo de Él, es tener seguridad y vida eterna. Gloria al Señor. Por eso es donde nosotros debemos entender. Vamos a mirar tres funciones de nuestro Maestro que exigen respuestas de nosotros. Gloria al Señor. O sea que nosotros tenemos que atender ante esas tres funciones del Señor Jesús. Él no vino por venir. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Vino a dar vida. Vino a salvar al hombre, a librar al hombre de la condenación, a rescatar al hombre de su vana manera de vivir, de su pecado. Porque la paga del pecado, dice Romanos 3, la paga del pecado es muerte, es condenación. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, el cual nos da esa bendición. Gloria al Señor. Y vamos a considerar rapidito, aleluya, sobre del Maestro primero. Y la primera función del Maestro, gloria al Señor, es que el Señor Jesús, aleluya, fue profeta, prometido por Dios desde la antigüedad. Encontramos nosotros en Deuteronomio, aleluya, el capítulo 18. Y aquí habla la Biblia, gloria al Señor, donde Moisés hablaba al pueblo. Y el Señor, aleluya, decía así. Moisés abría sus labios y le habló al pueblo de Israel. Profeta le levantaré, Dios hablando por boca de Moisés. Profeta le levantaré del medio de sus hermanos, como tú. Sí. Dios hablaba. Y le hablaba Dios a Moisés, hablándole de que le hablara al pueblo que iba a levantar un profeta, como él. Levantaré un profeta como tú, le dijo Dios, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Gloria al Señor. ¿Sí? Era la promesa de Jesús, de venir Jesús, el advenimiento del Señor Jesucristo, años, siglos antes de venir el Maestro. A través de Moisés, Dios le habló a Moisés y Moisés le transmitió al pueblo esas palabras, que Dios le levantaría un profeta como él, gloria al Señor, y pondría sus palabras en la boca de ese profeta, y ese profeta haría todo, aleluya, lo que el Señor le mandara. Es que vemos que Jesús dice: yo he venido no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Las palabras que hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dijo el Señor, sino el que me envió, Él me dio las palabras para hablarlas. Por eso aquí dice que el Señor le dijo a Moisés: voy a levantar un profeta como tú y pondré en mi boca. Por eso el Señor venía no a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Gloria al Señor. Y Jesús fue profeta. Y tenemos nosotros que entender eso. El profeta, ya lo sabemos bien, en el Antiguo Testamento, el profeta era la voz de Dios en el pueblo, donde el pueblo tenía que estar atento a lo que decía el profeta. Dios le hablaba al pueblo por medio del profeta, no le hablaba al pueblo directamente. Lo hemos estudiado y lo sabemos por la palabra de Dios. Por eso es que los profetas, el Señor mismo dijo, fueron hasta Juan. Hasta ahí fueron los profetas, porque desde Juan hacia atrás, cada profeta que Dios iba levantando era el medio, el vaso, el instrumento que Dios tenía en el tiempo para hablarle a la gente, para hablarle al pueblo. No le hablaba directamente. Nosotros hoy en Cristo tenemos libertad y amplia entrada a la presencia del Padre, porque el Señor Jesús nos dice que podemos acercarnos al Padre. Todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces nosotros tenemos la libertad. Por eso es en el nombre de Jesús, porque Él es ese profeta.
Él es el que nos trae, aleluya, esa gracia y nos acerca al Padre. Gloria al Señor. Así como el profeta era el que llevaba, ¿ve?, ante Dios las peticiones del pueblo y le traía al pueblo la respuesta de Dios. Eso es el Señor, por eso Él es ese puente, ¿ve? Y Él fue profeta. Gloria al Señor. Ya vamos a mirar ahorita es qué respuesta tenemos que tener ante esas funciones del Señor. Y por eso es importante que estemos atentos a lo de nuestro Maestro. Es que nos llamamos cristianos. Cristianos que alguna persona lo malinterpreta y cree que un ser humano, por el hecho de ser humano, es cristiano. No, porque han generalizado ese nombre y lo han degenerado. El nombre de cristiano, dice la Biblia que se le dio a los seguidores del Maestro, a los discípulos de Jesús. Cuando ya el Señor fundó su iglesia, entonces los discípulos iban por las ciudades de Israel, aleluya, anunciando la palabra. Y en una ciudad llamada Antioquía, dice la Biblia en Hechos, que por primera vez se le dio el nombre a los seguidores del Señor, a los discípulos, cristianos. Y ahí viene el nombre cristianos. El mundo lo generaliza y por eso todo el mundo dice, todos somos cristianos. No, somos seres humanos. Cada persona somos un ser humano que Dios nos hace, nos formó con su mano en el vientre de nuestra madre. Cada persona es un ser humano, pero cristiano, entiéndalo hoy, cristiano es aquel que sigue las huellas de Cristo. Cristiano es el que sigue las pisadas de Jesús. Por eso viene el nombre cristiano, seguidor de Jesucristo. Eso es un cristiano. Y por eso entonces debemos estar muy atentos a nuestro Maestro, gloria al Señor, ¿sí? Porque Él es ese profeta, ese profeta. Por eso es que profeta no hay más. No hay más, porque queremos tener uno, ahí lo tenemos. Él es el que nos toma nuestras peticiones y las presenta al Padre. Igual que el profeta en el Antiguo Testamento, lo sabemos todos, recibía la petición del pueblo, del rey de que fuera, la petición la recibía el profeta y el profeta la presentaba a Dios. Y luego Dios le daba la respuesta al profeta y el profeta le daba la respuesta al pueblo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dijo, lo que ustedes piden al Padre, yo lo haré. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Observa. Si algo piden al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Sí? Jesús es ese profeta. Que Él toma nuestras peticiones y las presenta al Padre. Y del Padre la respuesta nos la da a través del Señor. Por eso es que es en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y viene prometido en Deuteronomio 18, cuando el Señor le habla a Moisés para que Moisés le transmitiera esas palabras al pueblo. Gloria al Señor. Le levantaré un profeta como tú y pondré mis palabras en su boca y hará lo que yo le mandare. Gloria al Señor. Por eso Cristo obediente, sumiso hizo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria al Señor. Las palabras que hablo son las que el que me envió me dio para hablar. Gloria al Señor. Las obras que hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el que me envió me da las obras para hacerlas. Las hago porque Él me dio para hacerlas. Gloria al Señor. ¿Right? Entonces entendamos eso. Lo segundo que vemos nosotros de nuestro Señor Jesucristo en funciones, aleluya, es que fue sacerdote y es sacerdote. Primero en el Salmo 110, el verso 4, dice la Biblia así: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí el Salmo 110, verso 4, está hablando Dios de su Hijo Jesucristo, que dice que será sacerdote, aleluya, según el orden de Melquisedec, o sea, sacerdote por siempre, aleluya. Y es lo que nosotros debemos comprender de nuestro Maestro. Miremos algo más para entender eso, porque son funciones de nuestro Señor, a las cuales nosotros tenemos que dar una respuesta. Tenemos que acatar eso, lo que Dios nos va enseñando, aleluya, para ir comprendiendo. En Hebreos capítulo 4, el verso 14 al 16, oiga como dice la Biblia.
Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia del Señor Jesús para alcanzar misericordia, aleluya, y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque mire, el sacerdote que tenemos no es es el Señor Jesucristo, que fue tentado en todo pero sin pecado, y es poderoso para socorrernos, que se compadece de nuestras vidas, aleluya, ¿sí? Que siente y sabe lo que sentimos nosotros y está atento para ayudarnos como sacerdote nuestro Rey, gloria al Señor, que es lo que nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, sacerdote. Y ahora miramos en el capítulo 5, el verso 10, mire cómo dice la Biblia: y fue declarado por Dios sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hebreos 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué Melquisedec? Que algunos de pronto se inquietan por qué. Al leer usted en Génesis se encuentra, aleluya, que Abraham venía de una batalla y traía la victoria, y venía con el botín, y dice que salió Melquisedec, sacerdote de Salem, ¿sí? En su tiempo antiguo, que era imagen de Jerusalén, ¿sí? Pero todavía no conocía así. Salió el sacerdote Melquisedec y Abraham, ¿sí? Le dio el diezmo de lo que traía y el sacerdote lo bendijo. Y es por qué se habla según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec en la Biblia no tiene ni principio ni fin. Como es nuestro Rey, nuestro Dios, Jesús, ni principio ni fin. Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Que se humanizó, se despojó de su deidad mientras redimió al hombre, pero hoy sigue siendo Dios Todopoderoso. Acuérdense que Él me lo dijo estando aquí antes de ir a la cruz: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él fue y es Dios, gloria al Señor. Por eso tenemos que entender, según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec es el sacerdote que nombra la Biblia en Génesis, que salió al encuentro a recibir a Abraham, aleluya, no tiene ni genealogía, y así es nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Por eso Dios lo declara el orden de Melquisedec, aleluya, ¿sí? Y es sacerdote eternamente y para siempre, gloria a Dios, ¿sí? Por eso comprendamos esa verdad, y por eso dice: fue declarado por Dios en Hebreos 5:10, sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por quién fue declarado sacerdote? Por el mismo Dios del cielo, el mismo Padre celestial declaró a su Hijo sacerdote. Son la segunda función de nuestro maestro, aleluya, ¿sí? Primero, profeta, la boca de Dios en el pueblo, Dios en el pueblo, eso es, el que viene a anunciar de Dios y el que recibe de Dios, aleluya, las peticiones, las presenta a Dios, Dios habla con él y él nos da la respuesta de parte de Dios. Por eso él es ese profeta, el sacerdote. Y óigame bien, y ahora, la tercera función de Jesús, que es Rey, pero él mismo lo expresó. En San Juan capítulo 18, el Señor expresó y enseñó de su reino, y dijo estas palabras. San Juan 18, verso 36, respondió Jesús
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí, gloria al Señor, ¿sí? Él es rey prometido por Dios desde la antigüedad. Miremos ese rey prometido por Dios, está en Isaías, capítulo, aleluya, 9 de Isaías. Vamos a leer, en el capítulo 9 de Isaías, del verso, aleluya, 7, 6 y 7 leemos. Hablando el profeta Isaías de parte de Dios, del advenimiento de Cristo, siglos antes de venir Cristo. Siglos antes de venir Cristo, estaba Isaías profetizando de parte de Dios. Y mire como dijo en Isaías 9, versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es prometido un rey. Por eso el pueblo de Israel no entendió la visitación de Dios, porque ellos no quisieron entender que el reino de Cristo no era de este mundo. Y ellos querían supuestamente un rey a la forma humana, de poder humano, de fuerza humana. Y por eso Cristo nació en una ciudad humilde, de una familia humilde. Y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo crucificaron porque no lo reconocieron como su Rey. No quisieron entender, porque estaba escrito. Ellos tenían el Antiguo Testamento, el pueblo judío tenía el Antiguo Testamento y tenía todas estas palabras, pero no quisieron entender que iban a ser de una ciudad pequeña, Belén, que iban a ser de una virgen, que iba a ser de una familia humilde, estaba escrito, pero ellos no quisieron entenderlo. No pudieron entender y comprender eso. Y cuando se manifestó Cristo, entonces lo que hicieron fue siempre buscar ocasión para acusarlo y para matarlo. Y por eso debemos entender, Cristo muere, pero su reino no muere con él, ¿no? El reino de Cristo no es de este mundo. Por eso el Señor le dijo al ladrón que se arrepintió en la cruz del Calvario, cuando dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sí? Él lo reconoció como rey. El ladrón lo reconoció como ese rey de reyes. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús lo miró y le dijo: hijo mío, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él es el rey. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. ¿Sí? Y por eso la primera vez que vino el Señor, vino para redimirnos y vino humilde y nació de una mujer, se humanizó y se hizo carne. Condenar al pecado en la carne, vencer el pecado y darnos la victoria. Y en su derramamiento de sangre darnos el perdón de los pecados y en su nombre la salvación. Y aparecerá por segunda vez, dice la Biblia. Pero la segunda vez que venga nuestro Maestro ya no va a venir humildemente. Ya no va a venir el hijo del carpintero ni de una familia humilde. Cuando venga el Señor por segunda vez, dice la Biblia que aparecerá, aleluya, el Hijo del Hombre. Y los pueblos y los que le traspasaron harán lamentación, porque mire, el pueblo judío que lo crucificó tendrá que verlo venir, y ahora Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores para reinar sobre la tierra. Gloria al Señor. Él es Rey, y por eso nosotros, esas tres funciones de nuestro Maestro nos exigen una respuesta.
una reacción nuestra ante Él. Y es lo que Dios quiere que entendamos, hermano y amigo, sobre la respuesta. ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esto? Es saber, como profeta, nuestra respuesta ante Él, ¿cuál debe ser? Como profeta, Jesús como profeta, en nosotros, aleluya, oírlo, recibir lo que Él dice, que lo que Él habla viene de Dios, y aprender de Él. ¿Sí? Aprender de Él como profeta y como maestro. En Mateo capítulo 11, verso 29, el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, dijo Cristo. Aprended de mí. Tenemos nosotros que aprender de nuestro maestro, que es donde tenemos que comprender. ¿Sí ve? La respuesta que usted debe tener ante Jesús, si realmente usted puede comprender y reconocer la grandeza de su amor y su misericordia. Vino al mundo, aleluya. Y esas tres funciones las vino, aleluya, a traerlas para que nosotros demos respuesta a ello. Por eso a Él hay que oírlo y hay que aprender de Él como profeta y como maestro. Tenemos que aprender, lo que Él nos dice es para oírlo, porque Él dijo: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió, palabras para hablarlas, porque hago la voluntad del que me envió. Y nosotros a Él, si realmente nosotros reconocemos a Jesús como ese profeta y maestro. Por eso no es que atienda a lo que a usted le conviene, amigo y hermano. No, es a lo que Él dice, como Él dice. Él dice: aprendan de mí. Aprendan de mí, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al Señor, que es donde Dios quiere que nosotros entendamos. Oiga lo que dice aquí en San Juan, capítulo 6, el verso 45, dice así: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel, oiga, que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Dice que somos enseñados todos por Dios. Dios guiaba al pueblo por el profeta. Ahora viene Cristo y pone fin a esos profetas. Cristo como profeta de Dios, ya permanente. Entonces oímos la palabra de Dios y seguimos a Cristo. Aprendemos de Dios porque las palabras de Dios nos hablan. Las palabras de Dios nos hablan, las palabras del Padre nos habla el Señor. Y por eso es que a Él debemos atender, a su palabra. Él por eso nos enseña: nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Debemos comprender nosotros, el Señor nos aclara eso. Por eso Él es ese profeta y ese maestro. Atendamos a lo que Él dice. Recuerde lo que dice allá en 2 de Crónicas 20:20: creed a Dios y estaréis seguros. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Le hablaba Dios al pueblo de Israel en el tiempo de Josafat para darle la victoria. Creer a Dios para estar seguros y creer a sus profetas. Es igual, hoy nos enseña Dios: creer, tener fe en Dios, el Padre. De cierto digo que todo lo que pidieres, orando, lo que confiese con tu boca y lo creas en tu corazón y no lo dudes, te será hecho. Oímos la palabra de Dios, entendemos lo que Cristo nos dice viene de Dios. Las palabras de Jesús tenemos que estar muy atentos a Él. Hermano,
Si usted cree que Jesús es ese profeta y maestro suyo, entonces atienda la palabra. Dice, créalo, recíbalo. Entienda que Él viene a traernos bendición y vida. Gloria al Señor. Lo que oigo de mi Padre, eso les hablo a ustedes. Cuando nos prometió el Espíritu Santo, dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque os hará saber las cosas que oye cerca de mi Padre. Y os hará conocer las cosas que han de venir. Oiga eso, sí. El Espíritu Santo viene a eso, a guiarnos y a traernos las palabras del Padre. Jesús vino a eso, a traernos la palabra de Dios. Por eso Él es el verbo hecho carne. Y Dios le enseña hoy cuál es su respuesta ante ese profeta, ante ese maestro. Si Él es su maestro, entonces reciba la enseñanza. Ya no dé más la espalda. Hermano, si Él es su maestro, hónrelo, sígalo. Porque muchos, dice la Biblia, profesan conocer a Dios con sus hechos, lo niegan. El Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que usted no sea uno más de los muchos que hablan de Dios con su boca y con su corazón lo niegan. Que expresa una cosa y otra vive. No, sino que Dios vea que usted aprende de Jesús. Que Él es su profeta y su maestro. Y que usted quiere seguir sus huellas. Gloria al Señor. Es la primera respuesta que tenemos que hacer, de entender quién es Él. Lo segundo, sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía la función, el gran sumo sacerdote tenía la función de tomar, oiga, un animalito perfecto y sacrificarlo para el perdón de los pecados. El sacerdote tenía que sacrificar ese animalito y tomaba la sangre de ese animalito en un recipiente y llevaba esa sangre al lugar santísimo. Y colocaba allí, en los altares y todo, colocaba la sangre en señal de redención. Señal de redención. Para redimir al hombre. Así Dios le perdonaba en la antigüedad el pecado al hombre. Por eso es que lo que era antiguamente era sombra de lo que había de venir. Porque todo lo del tabernáculo, todo, altares, todo lo que Dios le dio la orden a Moisés de hacer, Dios le mostró, eso está en el cielo, está en el cielo. Moisés hizo una réplica aquí. Dios le dijo, hazla de esta manera, y por eso lo hizo de esa manera. Y ese tabernáculo lo usó muchos años el pueblo, y cuando se edificó el templo, que lo hizo Salomón para Dios, allí colocaron todo lo del tabernáculo, todo lo del culto lo llevaron al templo, y ahora un lugar fijo donde habían altares, ahí estaba todo para celebrar el culto a Dios, y se seguían sacrificando animalitos, se seguían haciendo todos los costumbres del culto a Dios en la antigüedad. Pero era sombra. Cuando viene Cristo, por eso Cristo primero es el templo. Destruyan ese y yo lo reedifico en 3 días, hablaba de su pueblo. Y ahora los sacrificios no son víctimas, no son animalitos que se sacrifiquen, no, ahora los sacrificios a Dios son espirituales. Uno de los sacrificios que agrada a Dios es el fruto de labios que confiesen su nombre. La oración a Dios, la oración, lo sabemos todos, es el incienso que celebraban los sacerdotes. Ponían incienso en sus incensarios y le encendían fuego, y eso lo mecían delante de Dios, y ese humo que subía era, aleluya, verdad, algo agradable a Dios. Ese incienso hoy en el Nuevo Testamento, para nosotros que somos sacerdotes de Dios, mire, entonces nosotros, aleluya, ahora nosotros le rendimos a Dios y presentamos ese incienso como la oración, la adoración, la alabanza. Ese es el incienso que sube a la presencia de Dios, aleluya. Por eso tenemos que tener sombra de lo que había de venir. Hoy eso, el sacrificio que nosotros damos a Dios es nosotros adorarlo, bendecirlo.
no llegar con las manos vacías. El pueblo no podía llegar con las manos vacías en lo literal, porque era un lugar literal que habían hecho, ¿sí ve? Que Dios les dijo, y allí tenían que llevar mínimo el pobre que no tiene nada que llevar, aunque sea un puñado de harina, tenía que llevar una medida de aceite, mínimo un puñado de harina para ofrecerle a Dios ofrenda. Hoy muchos toman eso para hacerle saber a la gente que tiene que llegar con dinero, con plata. Eso es mentira, no se crea eso. Que usted quiera dar y usted da porque Dios le da, gócese porque Dios le da y usted se goza dando. Dios ama y bendice al dador alegre. Pero hoy no llegar con las manos vacías es no llegar nosotros con un corazón vacío. No acercarnos a Dios nosotros sin sentido, sino saber que estamos adorando a Dios. No hacer palmas por hacer palmas, no cantar por cantar, aleluya, no ir a una reunión de un culto por ir, por llenar un requisito, no, sino correr a la presencia de Dios, saber que llegar al culto, estar en reunión, sea en el lugar de reunión o en casa, hacemos el culto y nos presentamos delante del Rey de Reyes, delante del Señor, y vamos a adorarlo, a bendecirlo, y entramos por sus puertas con acción de gracias. O sea, entramos en alabanza, en adoración, con reverencia ante un Dios vivo, gloria al Señor. Por eso hay que entenderlo. El sacerdote era el encargado de tomar esa sangre de los animalitos que sacrificaban y la colocar allá como señal de redención. También habían sacrificios de acción de gracias, sacrificios de paz. Como usted y yo entender hoy en los cultos que tenemos, ¿verdad? En momentos hay cultos hermosos en los cuales solamente venimos a adorarlo, a bendecirlo y a exaltarlo. Hay momentos también donde venimos a pedirle, a suplicarle. Hay servicios donde Dios salva almas, Dios hace maravillas, ¿sí? Diferentes servicios. Pero es Él el que hace los servicios, no nosotros. Yo no puedo decir que tal día es el culto de esto, el tal día no. Dios nos llama a adorarlo. Él es el que ministra. Nosotros somos esos sacerdotes. La iglesia es llena de sacerdotes y sacerdotisas, que somos hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero, y nos hizo para Dios el Padre sacerdotes. Él es el gran sumo sacerdote, y por eso ahora Él, mire, murió en la cruz, derramó su sangre gota a gota. Esa sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario, esa sangre que brotó de su frente y de su cráneo por las espinas, esa sangre que, aleluya, salió de su espalda por el látigo de Roma que rasgaba su espalda, aleluya, y le destrozó su cuerpo. Esa sangre que salía de su rostro porque fue desfigurado a golpes, la sangre que salió de sus manos, de sus pies por los duros clavos, aleluya, esa sangre no quedó en nada, esa sangre no cayó a tierra y se secó, no, esa sangre fue recogida por el gran sumo sacerdote, por Cristo mismo, aleluya, y la tomó y la llevó, aleluya, y entró al santuario, al tabernáculo del cielo. Al tabernáculo del cielo entró y allí ofreció ese sacrificio, y lo hizo por amor a nosotros. Por eso Él es sacerdote, gran sumo sacerdote. Y como ese gran sumo sacerdote, yo tengo que recibir ese sacrificio, recibir y creer que esa sangre preciosa me limpia de todo pecado. Si Él es ese gran sumo sacerdote para mí, si es para usted, gloria al Señor. Por eso es que nos quiere Dios enseñar de eso, gloria a Jesús. ¿Sí ve? Tomo estos puntos, quiero que entienda, doy algo sencillo para que no se confunda. Es entender qué fue Cristo, qué funciones del maestro, profeta, sacerdote. ¿Por qué sacerdote? Entonces, porque Él dio su vida, Él ofreció su propia vida, no ofreció la sangre de un animalito, no, su propia sangre para el perdón de nuestros pecados, gloria al Señor. Y por eso es que encontramos, aleluya, tenemos que aceptar ese sacrificio. Comprendamos algo, aleluya, sobre Él. Vamos, gloria a Jesús, a mirar en Efesios, capítulo 2. En Efesios, la palabra de Dios nos enseña, gloria al Señor, en el capítulo 2, y encontramos nosotros el verso, aleluya, 11 en adelante, nos habla y dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros los que no somos judíos, gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, un pacto que había entre Dios y el pueblo de Israel. En aquel tiempo estabais sin Cristo, mire, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Dice, ajenos a los pactos de la promesa. Éramos ajenos porque los pactos eran solo con el pueblo de Israel antes de venir Cristo.
Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, mire ese sacerdote, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Fuimos acercados a Dios, porque Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, de los dos pueblos, Israel y las demás naciones, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso es que hoy no es el pueblo de Israel, aleluya, el pueblo escogido por Dios y al que Dios quiere llevar ahora en Cristo. No, es la iglesia que se compone de israelitas, judíos que aceptan a Jesús y de gente gentil que aceptamos a Jesús como el Señor. Somos esa iglesia, ese pueblo. De los dos pueblos hizo uno solo, gloria al Señor. Dice, aboliendo, verso 15, aboliendo, aleluya, en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios, mediante la cruz, mire ese sacerdote, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercanos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de él tenemos los unos y los otros una misma entrada al Padre. Una misma, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese gran sacerdote, él lo dio todo por nosotros. Por amor a nosotros, se sacrificó, dio su sangre y tomó su propia sangre y la llevó, mire, al altar del cielo, al tabernáculo del cielo, y la colocó en los altares allí. La redención fue hecha por su sangre. Hebreos 9:22 dice, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, sin derramamiento de sangre. Por eso fue necesario que Cristo, como Cordero de Dios, fuese a la cruz. Era necesario para que con su sangre divina, que tiene poder, nos limpiara de todo pecado. Gloria al Señor. Entienda eso. Y por eso en Efesios 2, el verso 4 y 5, mire lo que dice la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no teníamos derecho, ¿ve?, a la salvación. La salvación era para los judíos únicamente. Pero Dios en su amor extiende la salvación al mundo entero. Y hasta a través de Cristo, que viene y nos da la vida y nos da salvación a todos los que creemos. Por eso dice en San Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Entienda hoy, ¿qué respuesta da usted ante ese sacerdote? ¿No lo quiere aceptar? ¿No cree que lo necesita? ¿No cree que depende de él? ¿Conoce usted el camino a la eternidad? El único que conoce el camino a la eternidad es Jesús. ¿Conoce el camino al Padre? El único que conoce el camino al Padre fue el que descendió de allá. Se llama Jesús. Por eso acéptelo y avance. Porque si muere sin Cristo, se perderá para siempre. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. No es ni María, no es ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ningún hombre el que nos lleve al Padre Celestial, el que vida eterna, solo Jesucristo. Solo Jesucristo, porque Dios le dio ese nombre, que es sobre todo nombre, para que todo aquel que confiese el nombre de Jesucristo sea salvo. Avance hoy, sálvese, hermano. Ya no claudique más en la doctrina. Y si Jesucristo es el Señor, si Jesucristo es su Maestro, y si Jesucristo es el sacerdote de su salvación, gloria al Señor, sígalo, recíbalo, hónrelo como Él es, gloria al Señor. Y terminamos. La tercera función de nuestro Maestro fue Rey, y es Rey. Y como Rey, entonces nosotros, ¿qué respuesta damos?
A un rey, ¿qué hay que hacer? Honrarlo, obedecerle. Si usted tiene a Jesús como ese rey que Él es, usted le obedece. Si para usted Él no es su rey, entonces usted no le obedece. Pero si usted no le obedece, recuerde que en San Juan 8:36, mi reino no es de este mundo. Quiere usted estar en el reino de Cristo, debe obedecerlo. Debe seguir sus huellas, seguir sus pisadas. Obedecer implica, ¿sí?, hacer lo que Él dice, para poder estar con Él para siempre. Por eso es que Él dice en Mateo 7:21, que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y sabe cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros aceptemos a su Hijo como nuestro Rey y Salvador. De tal manera, San Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire la voluntad, y por eso yo digo, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que entender, como rey hay que obedecerle. Miremos nosotros para terminar, en Hebreos capítulo 5, encontramos algo en Hebreos 5, y voy a leer, gloria al Señor, el verso 9, dice la Biblia así: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire Cristo, dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A un rey hay que obedecerle. Si aquí en la tierra se le brinda pleitesía a una persona, a un mortal que ha de morir, que es limitado, que es lleno de defectos, ¿cuánto más cree usted que debemos honrar al Rey de Reyes, que vino a dar su vida por nosotros, que murió y fue resucitado por el Espíritu del Padre al tercer día, y se saltó a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y desde allí intercede por nosotros y promete en breve venir por nosotros? ¿Cómo no hemos de obedecer? ¿Cómo no hemos de andar en su temor? En 1 de Juan capítulo 2, gloria al Señor, mire lo que dice la palabra, aleluya, en el verso 3, mire la palabra de Dios como dice aquí. 1 de Juan capítulo 3 al 5, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos si le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos, entienda lo que Dios está dando, en esto sabemos si Él es nuestro Rey, si lo reconozco como mi Rey, en que guardo sus mandamientos, soy obediente, guardo su palabra. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Oiga, en el verso 4 de 1 Juan 2 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Si usted dice que Él es el Rey suyo, que Él es su profeta, Él es su maestro, Él es ese gran sumo sacerdote suyo de salvación, Él es el todo de su vida, y no guarda su palabra, usted es mentiroso, dice la Biblia. La verdad no está en usted. Porque el que le dice que le conoce tiene que guardar sus mandamientos. En esto sabemos que le conocemos. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Y el verso 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él.
¿En qué sabemos que estamos seguros? En que guardamos su palabra, en que le honramos. Por eso es que a Jesús no podemos nosotros honrarle de labios, es en hecho y en verdad. Cuando la Biblia nos manda a creer, no nos implica solamente la persona cree que creer es decir ya creo y se acabó. No, creer implica consagración, creer implica integridad, creer implica entrega, abnegación. Eso implica creer. Creo a algo y me entrego a ese algo, me muevo en pro de ese algo, estoy seguro en eso que creo. Si creo que Jesús es mi maestro y profeta, mi sacerdote, gran sumo sacerdote, que dio su vida por mí, su sacrificio me limpia de todo pecado, y creo que Él es mi rey, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Honrarlo, adorarlo, guardar su palabra, creer lo que Él dice y practicarlo. Por eso no se engañe, no le predico una religión, no le predico un rito religioso, no le estoy diciendo que sea un evangélico. Le estoy diciendo es que reciba a Cristo. Y a usted, cristiano, que todavía no honra a Dios, que se llama cristiano y deshonra a Dios con su testimonio, una palabra ajena, vive de una forma indebida, arrepiéntase hoy y deje de ser un evangélico hipócrita y mentiroso y conviértase hoy a Jesucristo y venga a nacer de nuevo y hágalo su maestro, aleluya. Oiga y aprenda de Él, gloria al Señor. Hónrelo como ese gran sumo sacerdote y crea que su sangre verdaderamente le limpia todo pecado, y guarde su vida para Dios y viva su palabra. Hónrelo como rey que es de su vida, hónrelo, guarde sus mandamientos, gloria al Señor. Y si guarda su palabra, Él va a morar en usted, gloria al Señor. Por eso Cristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Gloria al Señor. Entendamos hoy la enseñanza. Y ya no seamos religiosos. Si usted dice que le conoce y no guarda su palabra, no le honra según la Sagrada Escritura, dice la Biblia que usted es mentiroso y que viviendo usted está muerto. Dice la Biblia que a usted no le ha amanecido aún. Es dura la palabra, pero es la palabra de Dios y la vida eterna. Si usted dice que Jesucristo es su maestro, es su salvador, aleluya, y es su rey, hónrelo atendiendo su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mi mandamiento, dijo Jesús. Si me amáis, entienda, si usted no guarda la palabra es porque usted no ama a Jesús. Pero Dios no lo está desechando, Dios le está dando la oportunidad. Usted no puede amar a Dios por sus propias fuerzas, usted no puede amar a Dios con su amor malo y perverso. Usted necesita humillarse a los pies de Cristo. Venga, acepte a Cristo, y dice la Biblia que el amor de Dios, Dios lo va a derramar en su corazón por el Espíritu Santo, para que usted pueda amar a Dios con el amor de Él, que es puro, perfecto y santo. Gloria al Señor. Vamos a orar. Solamente Dios quería hoy recordarnos 3 funciones de nuestro Maestro. ¿Y qué respuesta damos a esas 3 funciones? ¿Qué respuesta damos a ese profeta y maestro nuestro? ¿Qué respuesta damos ante ese sacerdote que ofreció su vida por nosotros y derramó su sangre por nosotros? ¿Y qué respuesta damos a Él, que es el Rey, y que queremos decir que nuestro Rey hoy vuelva a Jesús, hermano que está descarriado, que está frío, mediocre? Eso no le sirve. Dios quiere cristianos activos y cristianos consagrados. Viene por los que le esperan. Viene por los que le esperan, recuerde. Esté listo y preparado. No esté preparándose, esté listo y preparado. Apártese de lo malo y haga el bien. Viva la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y amigo, no siga más así perdido. Hoy, venga a Jesús, lo ama. Él quiere enseñarle para que usted aprenda el buen camino. Él quiere redimirle y perdonarle con su sangre preciosa sus muchos o pocos pecados y darle vida eterna. Y Él quiere que usted more con Él en el reino eterno de Él. Que usted sea uno más
de los que van a reinar con Él eternamente y para siempre. Por eso cierre sus ojos y adoremos a Dios. Padre, gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo por enseñarnos, recordar de nuestro Maestro y permitirnos meditar y reflexionar. Te pido que bendigas cada persona, amigo, hermano. Permite que cada uno haga un examen, Dios mío, de conciencia, que pueda recapacitar y pueda dejarse bendecir por ti, para la gloria y la honra de tu nombre. Que tu palabra halle cabida en cada corazón. Gracias en Jesús. Aleluya. Amén. Quiero orar por usted. Si entiende por qué Jesucristo es el todo de nosotros. Porque Él es nuestro Maestro, nuestro guía, quien nos lleva por buen camino. Él es nuestro Salvador. Lo hizo Dios eterno, autor de eterna salvación. Su sangre es lo único que nos puede limpiar de pecado, nada más. Y en su santo nombre hay salvación. No hay otro nombre para poder ser salvos. Ese gran sumo sacerdote está llamándole hoy. No lo resistan. Y Él es el Rey. Y tiene un reino, el cual ha prometido venir para llevarnos para siempre con Él. No se vaya a perder. Avance hoy, cierre sus ojos y diga así conmigo: amado Dios, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Creo a la palabra que he oído y reconozco que Jesús es ese profeta y ese maestro que viene a indicarnos el camino de la vida. Creo que Jesucristo el Señor es el sacerdote, gran sumo sacerdote, y que en su sangre tengo el perdón de los pecados y en su santo nombre tengo salvación. Creo y reconozco que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y te pido que me ayudes a obedecerte y a andar en tus caminos para vida eterna. Perdona mi más mínimo pecado, cámbiame, transfórmame, lávame en tu sangre preciosa, Jesús. Te acepto como mi Señor y Salvador y creo que Dios el Padre te levantó de los muertos. Me declaro salvo y me declaro libre. Dame el Espíritu Santo para perseverar y agradarte y ayúdame a vivir para ti lo poco que resta. Mi mente cámbiale, dame la mente del Señor Jesús. Mi corazón múdalo en nuevo hombre y creo en Jesucristo el Rey. Padre, gracias en Jesús. Amén. Señor, mira a los que han orado. Ayuda a ese hermano, hermana nueva que ha nacido ahora mismo. Tócalo, bendícelo, cámbialo, transfórmalo. Señor, en el nombre de Jesús, lávalo con esa sangre divina que vertió el Maestro en la cruz del Calvario y escribe su nombre en el libro de la mente de Cristo. Su corazón múdalo en un nuevo hombre, una nueva mujer, y en el nombre de Jesús ligo su cuerpo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dale el Espíritu Santo para perseverar, Padre mío, para mantenerse en victoria y andar en tus caminos. Dios, lo poco que resta y lo más lindo, manténlo firme hasta el último momento al reino de los cielos. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Y mira, mis hermanos, el descarriado, el frío, el tibio, levántalo, ayúdalo, bendícelo, reconcílialo. Al que esté vacío de ti, llénalo de tu presencia. Al que se siente lejos, acércalo. Al que está débil, fortalécelo, por favor. Quebrante ese anciano, ese adulto, ese joven. Bendícelo, ayúdalo, afírmalo, llénalo de tu presencia. Tu Santo Espíritu esté llegando a él, llenándole, motivándole, fortaleciéndole, Padre mío, y haciéndole entender esas tres funciones de nuestro Maestro, y que actuemos, que, oh Dios, demos la respuesta que tú esperas de nosotros, reconociéndote como nuestro gran profeta, aleluya, y Maestro, gloria a Dios, que nos enseña a hacer buen camino, aleluya, reconociéndote como ese Salvador, perdón, y en tu santo nombre somos salvos, aleluya, y reconociéndote como ese Rey al cual queremos obedecer y honrar para estar eternamente y para siempre contigo en la eternidad, Señor. Gracias, bendice tu pueblo, bendice, rompe cadenas de pecado, vicio, desgracias, cosas ajenas, herejías, apostasías, oh Dios, rompe.
Bendice a mi hermano, avívalo, derrama el Espíritu Santo en ella, Señor, y prodúcele ese querer como el hacer de la Biblia, de adorarte, bendecirte, Dios, y encamínalo por la senda de la vida, Dios, en el nombre glorioso de Jesús. Bendice tu iglesia, pastores, creyentes, congregaciones, ayuda, bendice, levanta. Pero amor, Señor Dios, manténnos alerta, Padre, porque en cualquier momento nuestro Maestro hará sonar su trompeta, aleluya, y los que somos de Cristo, aleluya, volaremos al reino de los cielos. Gracias en el nombre de Jesús. Y para terminar, amado Dios, oro por los enfermos como lo hacemos siempre. Mira a cada persona que está enferma, quebrantada en su salud, Señor Dios, enfermedades, dolencias, ataduras, aflicciones en la carne. Señor, sea cual sea la enfermedad, la atadura, el yugo, ahora mismo se rompa eso en el nombre de Jesucristo. Reprendo enfermedades, reprendo droga, reprendo licor, reprendo sodomía, echo fuera esos demonios. Reprendo el cáncer, reprendo, Dios mío, la leucemia, la diabetes, tuberculosis, coronavirus, reprendo, Dios del cielo, Dios, enfermedades en los cuerpos, problemas gástricos, digestivos, Padre mío, problemas circulatorios, Padre mío, crea riñones nuevos, pulmones nuevos, hígados nuevos, oh Dios, obra maravillas, da vista al ciego, sonido al sordo, voz al mudo, Padre mío, levanta a los paralíticos, Señor, oh Dios, endereza lo que esté torcido, Padre mío, glorifícate de una forma especial, crea tejidos nuevos, arranca raíz todos síntomas en los cuerpos, desaparece dolencias, aflicción en la carne, problemas internos de los cuerpos, problemas externos, rompe esos yugos del diablo en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por la llaga de Cristo fuimos curados. Por esa palabra yo envío palabra de sanidad y liberación. Se sanaron y hacen lo que no podían hacer en el nombre de Jesús, y la gloria es para ti, Padre. Amén, Señor, y amén. Amados, gracias a Dios por la oportunidad que nos ha brindado. Si Dios permite, mañana estaremos a las 5 compartiendo la palabra de Dios. Pero no olvidemos, oremos, busquemos a Dios, madruguemos a orar y declarando la victoria sobre la humanidad. Es un gozo poder compartir estos momentos y deseo que Dios me les bendiga. Declaro los cielos abiertos, la mano de Dios extendida y abierta, aleluya, sobre la iglesia y sobre la humanidad, proveyendo en lo material, lo financiero, lo necesario para todos y cada uno por añadidura. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta pronto.